Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Nuevamente aquí estamos para compartir la temática Mi lucha contra las adicciones. Hoy ya con el 10º paso, ya vamos algo avanzados aquí en su programa El Mensajero de Dios. Nuevamente, como siempre, esperamos que esta información pues sea de gran bendición y edificación para su vida, sobre todo para aquellas personas que tengan algún problema de adicciones en su vida o algún familiar o amigo que le pueda ser útil esta información que estamos compartiendo paso a paso. Hoy, ¿verdad? Como ya lo mencioné, estamos, ¿verdad?, para compartir el 10º paso del libro Los 12 Pasos de Alcohólicos Anónimos. Y precisamente el 10º paso reza de la siguiente manera, y como también aparece en su pantalla: continuamos haciendo nuestro inventario personal y cuando nos equivocábamos lo admitíamos inmediatamente. ¿Sí? Pues bien, ya hemos hablado acerca de inventarios, ¿sí? Inventarios minuciosos de carácter moral, inventarios que a su vez tenemos, ¿verdad? Nos deja a la luz donde tenemos que reconocer quiénes somos, qué somos y de qué manera, ¿verdad? Nos estamos comportando. Estamos viendo nuestros instintos, nuestros pecados, ¿sí? De qué manera quedan descubiertos, porque muchas veces nosotros mismos los encubrimos a lo largo y ancho de nuestra vida, de nuestro caminar, de nuestro peregrinar por este mundo. Muchas veces cometemos algún pecado guiado, ¿verdad?, por nuestros instintos, ¿sí? Así se dice en la literatura de AA, instintos. ¿Y qué es lo que sucede? Que cuando alguien comete ciertas anomalías dentro de su vida, no lo admite por temor a ser reprendido, por temor a verse descubierto en una mala conducta, una conducta hasta cierto punto, ¿verdad?, reprobable, ¿sí?, injustificada y condenatoria, ¿por qué no? Entonces, ¿qué es lo que hace el ser humano? Encubrir su pecado. Pero ya hemos hablado, ¿verdad?, lo que dice la Sagrada Escritura, que el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiese y se aparta alcanzará misericordia. Entonces, cuando nosotros estamos precisamente, ¿verdad?, reconociéndonos e identificando nuestro pecado, nuestras faltas, a través de esos inventarios que la literatura de AA nos sugiere, entonces vamos sincerándonos, ¿sí? Vamos aceptando poco a poco quiénes somos, qué somos, cómo estamos delante de Dios, cómo estamos delante de nuestro prójimo, delante de nuestra familia y de nosotros mismos, ¿sí? Es importante hacerlo con honestidad para realmente descubrir qué es lo que hay en nuestro interior, qué es aquello que está estorbando para que nosotros alcancemos la felicidad, qué es aquello que está siempre ahí latente y que impide que nosotros tengamos lazos de amistad, de amor, ¿sí?, de armonía con nuestros seres queridos y con todo nuestro prójimo. Muchas veces hay raíz de amargura en nosotros, tal vez por alguna conducta incluso ajena a nuestra propia persona, tal vez por otras personas, ¿verdad? Tal vez por nuestros padres, nuestros antepasados, tal vez por nuestros hermanos, ¿sí? ¿Y qué es lo que sucede? Que muchas veces cuando alguien tiene algún problema de carácter, ¿verdad?, sentimental, emocional, ¿sí?, en el trabajo, etcétera, muchas veces dentro de su desesperación se ve refugiado precisamente en las adicciones, en diferentes tipos de adicciones. Hay quienes tratan de desahogarse jugando, ¿verdad?, en los casinos, ¿sí? Hay adicción al juego, a los juegos de azar. Hay quienes no necesariamente van a un casino, hay quienes en casa, ¿verdad?, o buscando a las amistades, juegan a las cartas, a la lotería, y empiezan como que de a mentiritas, ¿sí? Ya después empiezan jugando, ¿verdad?, de a cantidades pequeñas, después
para hacerlo más emocionante, comienzan apostando cantidades más fuertes. Al rato ya están en los casinos. Al rato están jugando baraja, dominó y diferentes tipos de juegos. Hay quienes, ¿verdad?, tienen la adicción a los videojuegos, a los celulares, ¿sí?, al alcohol, a las drogas, ¿sí? Incluso a ir de compras. Hay quienes, ¿verdad?, tienen esa adicción de ir de shopping, aunque tengan todo lo necesario, siguen incrementando su número de zapatos, su número de bolsos, ¿sí?, su número de playeras, de jeans, etcétera, solamente por comprar, ¿sí? Se les llama compradores compulsivos, pero realmente hay un espíritu de adicción que está dentro de ellos, ¿sí? Y cuando alguien trata de frenarlos, muchas veces se puede alterar y puede, ¿verdad?, e incluso tornarse su conducta un tanto violenta y no aceptar precisamente su conducta negativa, ¿sí?, viciosa y adictiva. Eso es algo muy tremendo. Pero bueno, aquí lo que hemos analizado a lo largo de los pasos que nos anteceden, que son precisamente los primeros 9 pasos de Alcohólicos Anónimos, pues bueno, vamos aprendiendo, ¿verdad?, que efectivamente primero detectamos que hay un problema que vuelve nuestra vida desordenada y hasta cierto punto ingobernable, ¿sí? No solamente por el alcohol o por las drogas, sino de diferente índole, porque incluso también hay adicción al trabajo. Hay diferentes tipos de adicciones, ¿sí? Hay, por decirlo así, aficionados, ¿verdad?, al hipódromo, a las carreras de caballos, a las carreras de autos, etcétera, ¿sí? Pero bueno, entonces llegamos a este punto, ¿verdad?, ¿sí?, que nos dice que tenemos que continuar haciendo nuestro inventario personal, ¿sí? Aquí hablamos de nuestra persona, de reconocernos realmente quiénes somos, seamos sinceros, seamos honestos, ¿sí? No estamos haciendo un inventario de las demás personas, no estamos haciendo el inventario de papá o mamá, no estamos haciendo el inventario de nuestros hermanos, de nuestras hermanas, no estamos haciendo el inventario de nuestros vecinos, porque muchas veces somos muy dados a fijarnos en los demás, en nuestros vecinos y no en nosotros mismos, ¿sí? Somos muy dados a ver los defectos de los demás y no los propios. Entonces aquí se nos sugiere, ¿verdad?, a través de la literatura de Alcohólicos Anónimos, precisamente cuando se hace el inventario minucioso moral, a que veamos qué es lo que hay en el interior de nuestra persona, ¿sí? Y una vez que hemos hecho ese inventario, ¿verdad?, ¿sí?, estos pasos nos ayudan, ¿verdad?, precisamente a ir corrigiendo, a ir, ¿verdad?, haciendo una lista, ¿sí?, también para saber a quiénes hemos ofendido, a quienes hemos lastimado, a quienes, ¿verdad?, se les ha ocasionado cierto daño, y desde luego se tiene que ver la manera de reparar ese daño, ¿sí? Se tienen que hacer las cosas de una manera correcta, ¿sí? No nada más de que ya lo hice, ya ni modo, voy a tratar de no hacerlo y seguir caminando, ¿verdad?, lleno de errores, hierro tras hierro, error tras error. No podemos caminar de esa manera, porque a la postre todo eso se va haciendo una gran carga, ¿sí? Vamos llenando el costalito, ¿verdad?, y ese costalito ya no va a ser suficiente, sino que va a haber un costal más grande que llevamos a cargas de todas nuestras culpas. Aunque no lo aceptamos públicamente, ¿sí?, pero hay culpas. Hay quien sabe efectivamente que ha cometido error, que ha ofendido, y que no solamente ha ofendido, que ha ocasionado daños. Y muchas veces el daño puede ser irreparable. Sin embargo, es importante ponerse a cuentas para poder alcanzar la libertad, para poder alcanzar la paz, para poder alcanzar la armonía, para tener una vida sana, ¿sí?, llena de tranquilidad, llena de paz, como todo mundo la anhela. Pero muchas veces, ¿verdad?, no aceptamos precisamente, ¿sí?, que hemos cometido errores. Pero aquí se nos enseña, precisamente por ser un programa espiritual, a ir identificando qué es lo que hay en nuestro interior, ¿sí?, si es bueno o si es malo. De qué manera está nuestro crecimiento espiritual, porque podemos tener un crecimiento espiritual,
¿sí? Bastante grande, pero sucede que muchas veces, ¿verdad? Ese crecimiento espiritual puede ser precisamente no bueno, pues debemos de tomar en cuenta que tanto hay espíritus buenos como espíritus malos, hay ángeles y hay demonios, ¿sí? Entonces es muy importante que nosotros nos pongamos en las manos del Dios Altísimo. En este caso, primeramente, ¿verdad? Aquellos que llevan un programa de Alcohólicos Anónimos, que están dentro del programa, que están viviendo el solo por hoy, ¿sí? Ellos están confiando precisamente en este programa espiritual y cuando llegan, ¿verdad? Al conocimiento de que hay un poder superior que les puede devolver el sano juicio, pues entonces comienzan precisamente a confiar en ese poder superior, ¿sí? Que más adelante, ¿verdad? Nos dice el programa que pongamos nuestra vida y nuestra voluntad en las manos, ¿sí? De ese poder superior, de ese Dios, según cada uno lo concibe. Hemos hablado acerca de esto, según cada uno lo concibe, bueno, muchas veces podemos caer también en el error. Yo sugiero, ¿sí? De acuerdo, ¿verdad? Al crecimiento espiritual que hemos tenido y a la Sagrada Escritura, que lo hagamos, ¿sí? Para no tocar religión, porque somos muy respetuosos de las formas y de las normas, que lo hagamos, ¿sí? Guiándonos por el Dios de acuerdo a la Biblia, a la Sagrada Escritura. Usted puede tener su Biblia en casa, cualquier Biblia, cualquier versión, todas las Biblias le dicen lo mismo, en diferentes palabras, pero el mensaje es el mismo. Entonces sugerimos, ¿verdad?, que lo hagamos de acuerdo, ¿sí?, al Dios de la Biblia, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces, ¿verdad?, podemos nosotros mismos buscar un Dios a modo, un Dios a nuestra manera, a nuestra propia creencia, porque hay momentos en que decimos, yo creo que Dios es bueno, ¿sí? Yo no creo que Dios castiga, y no leemos la Biblia, no sabemos lo que dice la Biblia. Sin embargo, ¿verdad? En el libro de Revelación de Apocalipsis dice, dice la palabra del Señor, dice nuestro Señor Jesucristo, palabras de Cristo Jesús, dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. O sea, celoso de las cosas de Dios, no que estés de tóxico, como se dice hoy en día, ¿verdad? ¿Sí? Celando a tu pareja, a tu esposa, a tu esposo, a tu novio, a tu novia, ¿sí? Creando un caos, un conflicto, ¿sí? Que al rato se vuelve más grande y difícil de controlar y de reparar. Entonces, cuando aquí la Biblia dice, ¿verdad? Dice, yo reprendo y castigo. Debemos de tomar en cuenta las palabras. Tenemos que discernir. Tenemos que entender. Primero dice, yo reprendo. Primero te llama la atención. No te castiga nada más por castigarte. Es como un padre, como una madre. ¿Sí? Primero nos llama la atención. Niño, no hagas eso. Niña, por favor, deja eso. ¿Sí? Lo vas a quebrar. ¿Sí? No me vayas a comprometer. No agarres lo que no es tuyo. Primero es el consejo, ¿verdad? La sugerencia. Después viene la reprensión cuando nos hablan un poquito más fuerte. ¿Sí? El regaño. Y si no, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede si no hago caso? Si vengo y derribo algo y lo quiebro de niño, pues entonces viene el castigo, ¿sí? Así es nuestro Padre Eterno. Dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Lo hace precisamente por amor, para que la gente no se desvíe del camino, ¿verdad? Y crezca de una manera correcta, recta y temerosa de Dios. Porque Dios quiere, ¿verdad? Así como nosotros queremos de nuestros hijos que sean hombres y mujeres de bien, así nuestro Padre Eterno, Él quiere que seamos, ¿verdad?, buenos cristianos. ¿Para qué? Para que nosotros escapemos de la condenación eterna, del lago que arde con fuego y azufre, ¿sí? Conocido como el infierno, del cual hasta hoy en día mucha gente no cree, pero la Biblia habla claramente de eso. Pero bueno, entonces nosotros tenemos que continuar, ¿verdad?, con este inventario, pero el paso 10 dice, continuamos. ¿Por qué dice continuamos? Porque ya lo hicimos anteriormente, ¿sí? Dice, continuamos haciendo nuestro inventario, pero ahora lo hacemos de una manera diferente. ¿De qué manera vamos a hacer este inventario? ¿Sí? Continuamos haciendo nuestro inventario personal y cuando nos equivocamos, lo admitimos inmediatamente. Si yo ahorita me equivoco, ¿sí?, y como ya conozco el programa espiritual y como se supone que ya he tenido un crecimiento espiritual a lo largo de estos 9 pasos que me anteceden al 10º paso, se supone que ya conozco que el primer paso es que yo tengo que aceptar que tengo un problema drástico, ¿sí? Hablando específicamente del alcoholismo, pero esto es para todo tipo de adicción, ¿sí? Debemos reconocer que tenemos un problema que nos ha generado problemas mayores
mayúsculos y cada día, ¿verdad?, más difíciles de solucionar. Entonces, aquí el primer paso sugiere, ¿sí?, la aceptación de tener, ¿verdad?, esa impotencia precisamente ante el alcohol, de tener una vida ingobernable, desordenada, ¿sí?, porque de esa manera vive, ¿verdad?, el enfermo alcohólico, el drogadicto, el neurótico, que explota fácilmente y que cuando se da cuenta a lo mejor ya vino y tiró las cosas, ya las rompió sin valorar el costo de ellas. Al rato se está lamentando porque a lo mejor se comprometió con objetos que no son de esa persona, a lo mejor de algún familiar y tiene que pagarlos. Y por si fueran de esa misma persona, bueno, pues ahora los tengo que comprar, qué necesidad, si me hubiera controlado, si hubiera controlado mi neurosis, mi ira, no hubiera llegado a este extremo, ¿sí? Entonces, cuando alguien realmente reconoce y se reconoce, ¿sí?, quién es y cómo es, entonces llega a ese punto de aceptar que tiene una vida desordenada e ingobernable. Pero entonces sugerimos el segundo paso, precisamente, que es el de aceptar que hay un poder superior que te puede devolver el sano juicio. Y llegamos al tercer paso, que es uno de los pasos, desde mi punto de vista muy personal, uno de los pasos más importantes del programa de Alcohólicos Anónimos, uno de los pasos más importantes, de los 12, uno de los más importantes, porque es cuando alguien realmente comienza a tener una comunión con Dios, una relación con Dios. Y es cuando alguien realmente, ¿sí?, si realmente quiere progresar y salir del problema, tiene que hacer lo que dice precisamente ese tercer paso, poner su vida y su voluntad en las manos de ese Dios, ¿verdad?, según cada uno lo concibe. Repito, yo sugiero según al Dios de la Biblia, ¿sí?, para que lo conozcamos y conozcamos a un Dios vivo y verdadero y queremos saber cómo es Él, pues Jesucristo lo dijo en Juan 5:39. Él lo dijo de una manera bien clara. Dice, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. Y añade, y ellas darán testimonio de mí. Hay dos razones ahí por las que Jesús sugiere precisamente el escudriñar la Sagrada Escritura. La primera es que si tú anhelas y yo anhelo tener vida eterna, pues tenemos que ir a la Sagrada Escritura, porque ahí está la fórmula secreta, ¿sí?, a través de su palabra. Si leemos su palabra, vamos a conocerle, ¿sí?, y vamos a aprender. ¿Quieres tener vida eterna? Ve a la Escritura. ¿Quieres conocer a Jesús? ¿Quieres conocer a Dios? Ve a la Escritura, ¿sí? Entonces, cuando nosotros realmente aceptamos el tercer paso y reconocemos que necesitamos ayuda, ¿sí?, entonces de buena voluntad vamos a poner nuestra vida y nuestra voluntad, mi voluntad, la voy a poner en las manos de Dios, de tal manera que ya no voy a hacer lo que yo quiera, sino lo que Él me sugiere en su libro sagrado. Sí, así es, porque muchas veces me he encontrado con gente que está dentro del programa de Alcohólicos Anónimos y dice, pastor, ¿yo cómo le puedo hacer para salir adelante del programa sin leer la Biblia? No, pues estás bien tronado o tronada, porque si tú no quieres leer la Biblia, no vas a complementar este pequeño librito, ¿sí?, que son los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos, que precisamente sale de la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura es el libro madre de este pequeño ejemplar que ha sido de gran bendición y de gran ayuda para muchísima gente. El programa es muy bueno, pero cuando se lleva a cabo como realmente lo sugiere, porque sabemos que como ser humano, ¿verdad?, cada quien tiene un mundo de ideas y cada cabeza es un mundo. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Sí? Que a mí no me parece esto. Yo creo, yo considero que esto puede ser de tal o cual manera. ¿Sí? Yo creo que esto a lo mejor sí funciona, pero le puedo modificar en esta parte. ¿Sí? Amén. Entonces es como si nosotros quisiéramos modificar la Biblia y no puedo modificar la palabra de Dios. Yo puedo escribir un libro, pero sería de mi autoría, pero ya sería, ¿verdad?, totalmente diferente. Entonces no podemos cambiar algo que no es nuestro. Yo no puedo cambiar el libro, ¿verdad?, que alguien escriba porque tiene derechos de autor, ¿sí? Y si le cambio, ¿verdad?, y digo que es el mismo y le pongo su mismo nombre, ¿sí?, entonces yo estaría falseando y podría meterme en un problema grave, ¿sí?, por alterar el contenido de un libro que está registrado y tiene derechos de autor. En este caso, la Biblia tiene su autor, ¿sí?, porque sabemos que es inspirado por el Espíritu de Dios, revelado a sus hombres santos en su tiempo, ¿verdad? Entonces, vamos continuando con este programa espiritual y si ya hemos aprendido del primero, segundo, tercer
¿sí? Y cuarto y quinto paso, cuando se vive la experiencia de verdad, de hacer, ¿verdad? Ese inventario minucioso, de escribir, ¿sí? Acerca de a dónde nos han llevado nuestros instintos, nuestro pecado, ¿sí? Confesarlo, hacer esas cartas y quemarlas para hacer ese programa de liberación. ¿Qué es lo que sucede? Llegamos a la liberación en el sexto paso y así vamos continuando, ¿sí? Vamos continuando y luego nos reconocemos quiénes somos y tenemos que reconocer que hemos pecado. Ya hablamos también de eso, incluso dimos un texto bíblico, ¿sí? De aquel joven que fue a gastar el dinero de su padre de una manera perdida y cuando se gastó todo, ¿verdad? ¿Qué hizo? No tenía dinero, no tenía que comer, ¿sí? Fue humillado y dice, bueno, allá los sirvientes de mi padre tienen mucho más que yo y siendo los sirvientes, entonces ¿qué dijo? Voy a ir con mi padre, voy a reconocer y le voy a decir, Padre, he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. Entonces, ¿qué sugiere el programa? Que tienes que reconocer delante de Dios, de ese poder superior, tienes que reconocer delante de otra persona y de ti mismo quién eres, cuál es tu pecado. ¿Sí? Eso es lo que sugiere. Y llegamos a este punto, ¿sí? Porque ya vimos también en el noveno paso, ¿sí? Cuando se hizo la lista, a quienes has ofendido, de que tenías que ir a ver y pedir perdón. Y no solamente pedir perdón, sino reparar el daño. Ahora vamos a este punto, ¿sí? Vamos a hacer un inventario de una manera diferente. ¿Cuál es esta forma diferente? Ya lo leímos, hacer un inventario de manera inmediata. Es decir, que cuando nosotros cometemos un error, un pecado, ¿sí? Asimismo lo sugiere la Biblia, ¿qué tenemos que hacer? Si yo ya conozco la Biblia, si ya conozco a Jesús, si ya conozco la palabra de Dios, y ya sé, ¿verdad?, que Dios perdona mis pecados, porque somos perdonados por la sangre del Cristo de la gloria. Porque dice la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 11, dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados y justificados, ¿sí?, en el nombre de Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo y reconocemos que Él es nuestro Salvador, que Él vino a morir por nosotros, que Él ocupó mi lugar en la cruz del Calvario, porque yo debía haber sido condenado a la muerte, porque dice la Biblia en Romanos, ¿sí?, 3:23, dice, por cuanto todos pecaron, todos fueron destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado, tanto grandes como pequeños. Pero los pequeños, ¿cómo? A causa del pecado de los padres, ¿sí? Porque Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. Entonces dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, todos fueron destituidos de la gloria de Dios. No merezco nada de Dios, pero Dios se movió a misericordia y envió a su Hijo amado a morir por mí y por ti que estás viéndome en casa o ahí donde te encuentres, ¿verdad?, en este momento. Dios envía a su Hijo también a morir por ti y ahí tenemos la oportunidad de una mejor vida, de una vida digna, de una vida, ¿verdad?, nueva, porque Jesús vino a ofrecernos una nueva vida, ¿sí? Cuando estamos en Cristo volvemos a nacer. Dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Si Dios nos perdona, toma nuestros pecados, ¿sí?, y lo echa a lo más profundo de la mar, dice la Biblia, para no acordarse nunca más de ellos. Para no acordarse nunca más de ellos, amén. Entonces aquí sugiere precisamente la palabra de Dios que si yo cometo un error y yo cometo un pecado, ¿sí?, ¿qué tengo que hacer? Si Dios ya me perdonó, no puedo vivir de la misma manera transgrediendo la ley y cometiendo los mismos errores a cada instante. Si ya sé que me perdonó por una causa, ¿por qué voy a volver a cometer el mismo error, el mismo pecado? Ya no, ¿verdad? ¿Sí? Porque entonces sería como una burla, como que entonces yo me estoy burlando de la muerte de Cristo Jesús, o no estoy aceptando que Él vino y murió por mí. Y dice también la Biblia que solamente hay un sacrificio, pero bueno, ahorita vamos a ir para allá, ¿sí? Dice precisamente la Escritura, ustedes pueden ver en pantalla, ¿sí?, en la carta a los Hebreos capítulo 10, versículos 26 y 27, porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo peco de una manera voluntaria, ¿sí?, que yo voy en busca del pecado, ¿sí?, cuando Dios ya me perdonó, ya me limpió, ya no tengo pecado, ¿verdad?, vengo yo, ¿verdad?,
y de manera voluntaria, porque yo quiero, porque a mí me place, voy y busco el pecado. Después de haber recibido el conocimiento de la verdad, después de haber recibido el conocimiento de Cristo, Cristo es la verdad, después de haber recibido, ¿sí?, el perdón de parte de Dios, y luego después de que Él me limpió, les compartía, ¿verdad?, ahorita, que hemos sido lavados, santificados y justificados. Después de haber sido lavados, es decir, limpio por la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, por la sangre de Cristo Jesús, la sangre que se derramó al darse en sacrificio, después de haber sido lavado y de presentarme santo delante de Dios y justo delante de Dios, porque no soy justo por mis obras, sino por Cristo, ¿sí? Y voy y peco de manera voluntaria, voy en busca del pecado. ¿Qué es lo que sucede? Que ya no queda más sacrificio. Esto quiere decir que Jesús no va a venir y a morir otra vez por mí o por ti. Ya no puede ser posible. Solamente se dio un sacrificio una vez. Ya no. Entonces, si yo voy y sigo pecando de una manera voluntaria, ¿sí?, es decir, a lo descarado, ¿sí?, me gusta la cochinada y voy y busco la porquería, ¿qué es lo que sucede? Que ya no va a haber perdón para mí, porque yo mismo estoy ocasionando mi propio mal. ¿Y qué es lo que habrá para mí? Ya no habrá la justificación, ya no habrá el perdón, sino lo que dice en el versículo 27, sino una horrenda expectación de juicio. O sea, viene un juicio sobre de mí como persona, sobre mi alma. Sí, una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Qué son adversarios? Enemigos. ¿Enemigos de quién? Enemigos de Dios. Si Él ya nos perdonó, ¿por qué me voy a volver su enemigo? ¿Y por qué voy a buscar que Él me someta a un juicio donde voy a ir a parar a donde está, dice, el hervor de fuego? Porque el infierno es como lava ardiente, así lo describe la Biblia. ¿Sí? Entonces, si yo me pongo en contra de Dios, en lugar de estar en su presencia eternamente, donde ya no habrá llanto, no habrá lloro, no habrá enfermedad, no habrá sufrimiento, donde todo será precioso, hermoso, ¿verdad? Entonces, ¿a dónde voy a ir? A la condenación eterna, donde será el hervor de fuego que ha de devorar a quienes, a los adversarios, a los enemigos de Dios. Entonces aquí es muy importante que nosotros que ya conocemos la verdad, ¿sí?, vayamos quitando cargas. Somos seres humanos, somos hechos de cuerpo, alma y espíritu. Nuestro cuerpo es carne, la carne es corrompible, ¿sí? Nos corrompemos aunque no queramos. Sin embargo, debemos tener, ¿verdad?, cuidado en que si nos corrompemos, pues ahora que ya conocemos la verdad, ahora que ya conocemos el perdón de Dios, ahora que ya conocemos, ¿verdad?, que tenemos una nueva oportunidad, pues si ya tengo una nueva oportunidad, si cometo un error, ¿qué hago en ese momento? En ese mismo instante tengo que corregirlo. O sea, ya no voy a esperar a que pase un mes, 2 meses, 3 meses para ver si me arrepiento y para ir a reparar el daño a aquella persona a la que yo le hice daño. ¿Sí? No. En este caso, si yo cometo un error, si yo ofendo a alguien, si yo vitupero a alguien, si yo golpeo a alguien, si yo ultrajo a alguien, si yo le robo a alguien, si yo estafo a alguien, y en ese momento el Espíritu Santo viene, porque el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios, hablamos de un programa espiritual, Él viene y me pone, ¿verdad?, en mi pensamiento, Víctor, eso que tú estás haciendo no es correcto, es pecado. Y yo siento, porque el Espíritu Santo redarguye, yo siento eso que me está señalando. ¿Qué es lo que voy a hacer? Si me está señalando, no me deja en paz. Entonces, ¿qué tengo que hacer en ese mismo instante? Bueno, yo le hice daño tal vez, a alguna persona, entonces vengo y me volteo y le digo, oye, ¿sabes qué? Perdóname porque te acabo de ocasionar un daño o te ofendí. O a lo mejor ni siquiera se lo dije, pero lo pensé. Pero el Espíritu Santo me dice, eso que tú pensaste no es correcto. Tú estás pecando también con el pensamiento. Entonces yo vengo y volteo, oye, ¿sabes qué? Hermano, amigo, perdóname. ¿Pero por qué si no me has hecho nada? Porque lo pensé. Entonces tenemos que ser sinceros. Aquí jugamos un papel muy importante porque tenemos que reconocernos quiénes somos, reconocer qué somos. Eso es algo importante, es un papel muy importante que nosotros jugamos para poder tener una mejor calidad de vida y para poder ser mejores personas, agradables y aceptos delante de la presencia de Dios. Y cuando somos aceptos delante de la presencia de Dios, somos aceptos delante de toda la humanidad, que es lo que muchas veces la gente busca, ¿sí? Congraciarse con toda la gente. ¿Pero por qué no se puede congraciar con toda la gente? Porque no se ha dado la tarea de congraciarse primero con Dios, de tener la gracia delante de los ojos del Señor y tener la aceptación delante de su divina presencia. Entonces aquí, ¿verdad?, jugamos ese papel bien importante, ¿sí?, de que nosotros tenemos que aprender a perdonar, ¿sí? Y que si ya nuestros pecados son borrados,
pues no tenemos, ¿sí?, que pecar más, ¿sí? Tenemos que buscar ahora de Dios, como sugiere, ¿verdad?, el siguiente texto bíblico que dice: acércate al Señor y Él se acercará a ti. Ese texto lo vemos precisamente en la carta de Santiago, capítulo 4, versículo 8, ¿sí? Dice la Escritura: acércate al Señor. Porque muchas veces la gente dice comúnmente: pero ¿por qué me has abandonado? Y Dios no abandona al ser humano. Es el hombre el que se aparta de Dios. ¿De qué manera se aparta de Dios? El hombre, pues cuando anda en el pecado, Dios no habita en medio de la inmundicia, dice la Escritura. Y si tú estás lleno de pecado, pues obviamente que Dios no puede estar ahí. Y sabemos bien, sí, por la palabra del Señor, que el pecado es lo que nos separa de Dios. Entonces, si tú prefieres el pecado, tú mismo te estás separando de Dios. Dios no te abandona, Dios no te deja. Entonces, si tú te has separado de Dios, es tiempo de que te acerques, ¿sí?, según la Escritura nos sugiere, porque Dios sabe, ¿verdad?, cuando nos alejamos. Y hoy nos dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, ¿sí? Y continúa diciendo: pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad nuestros corazones. ¿Hemos conocido gente de doble ánimo o nosotros mismos somos de doble ánimo? ¿Sí? Bipolares, corruptos de entendimiento e hipócritas. Muchas veces nosotros lo mismo lo somos y no lo queremos aceptar, ¿sí? Porque muchas veces podemos molestarnos, ¿sí? La misma literatura nos enseña, ¿verdad? Hablando de la literatura de doble A, nos enseña precisamente que hay quienes se ofenden, ¿sí? Tienen los nervios, ¿verdad? Tienen todo un caos en su sistema, porque todo nuestro cuerpo son sistemas, ¿sí? Entonces posiblemente su sistema nervioso, tal vez su sistema intestinal, tal vez tenga problemas de enfermedad porque tal vez ingirió demasiado alcohol y tiene varias enfermedades. Entonces no tiene paz, no tiene tranquilidad, entonces todo eso se va recuperando poco a poco. Entonces cuando alguien viene, ¿verdad?, y tal vez alguien lo ofende, se muestra muy iracundo y explota. Y tal vez diga: bueno, pero es que me provocó. Sí, pero estás en un programa espiritual, tienes que controlarte. Entonces no tengo derecho a enojarme, no tengo derecho a irarme. O sea, queremos justificar nuestra ira, ¿sí? Cuando no hay tal justificación. De hecho, ni para una persona, ¿verdad?, que no tiene, ¿sí?, problemas de adicciones, debemos de mantenerlos en sobriedad, porque la sobriedad es dominio propio. Y cuando alguien viene y me provoca, ¿sí?, ¿qué tengo que hacer yo? En lugar de enojarme, pues tengo que ser sabio y prudente. Tengo que tener templanza, tengo que tener mansedumbre y pedir la sabiduría de Dios, pedir la sabiduría de lo alto para poder resolver el problema sabiamente. Es lo que tenemos que hacer, ¿sí? Entonces, vemos, ¿verdad?, precisamente lo que nos sugiere, ¿sí?, este paso de hacer los inventarios, el inventario de manera inmediata. Voy caminando, ¿sí?, y a lo mejor yo mismo vengo, no ofendo a alguien, pero ofendo a Dios, a su naturaleza. A lo mejor voy caminando y voy comiéndome o una paleta, quiero comerme una paleta o un dulce y destapo, ¿verdad?, el caramelo y vengo y tiro la envoltura al suelo y ya estoy dañando a la naturaleza porque estoy contribuyendo con la contaminación, ¿sí? Cuando el Espíritu de Dios redarguye en mí, ¿qué hace? Víctor, estás tirando eso, estás contaminando. ¿No ves cómo está ahorita, ¿sí?, esta situación de la contaminación? Entonces, ¿qué hago yo? Tengo que reparar el daño de manera inmediata. Lo he hecho, porque a veces inconscientemente he tirado algún papelito o alguna envoltura. Entonces, ¿qué hago? Vengo y me agacho, la recojo, ¿sí?, y busco un cesto para tirarla, o la echo en mi mochila, en mi pechera, lo que lleve, o en la bolsa del pantalón, ¿sí?, en el bolsillo. Ahí lo guardo. Normalmente yo cuando como algo, ¿verdad?, una envoltura, siempre la guardo en mi mochilita, y ya cuando veo un cesto o llegando a casa, ahí la deposito. Pero también se me ha olvidado, tenemos que ser honestos, porque todos nos equivocamos. Entonces, cuando se me ha olvidado y lo he hecho de esa manera, entonces vengo, ¿verdad?, el Espíritu Santo redarguye en mí y sé que estoy contaminando, sé que estoy cometiendo, ¿sí?, daño, pecado. Pues vengo y lo levanto y trato de reparar el daño de manera inmediata. Así es que también aquel que está viviendo este programa espiritual tiene que hacerlo precisamente de la misma manera, ¿sí? O si alguien viene y dice una mala palabra, pues pedirle perdón a la persona a la que se la dijo,
y a Dios también, porque hay que ponerse a cuentas con Dios, con el Dios Altísimo, ¿sí? Por eso ahí es donde nos damos cuenta, ¿verdad? Cuando alguien está en Cristo, cuando alguien está en la presencia de Dios, ya no actúa de una manera, ¿verdad? Voluntaria al pecado, ¿sí? Sino que ya se vuelve temeroso de Dios. Cuando alguien tiene comunión con el poder superior, cuando alguien tiene comunión con Dios, entonces se deja guiar por Dios, porque ya no es mi voluntad, ya no es lo que yo quiera, sino lo que Dios dice, ¿sí? Entonces, para que las cosas funcionen, para que el programa realmente funcione como debe de ser, yo tengo que hacer a un lado, ¿sí? Mi creencia, ¿sí? Mi voluntad, mi pensamiento, ¿sí? Y realmente dejarme guiar por el poder de lo alto, por el poder superior, por el poder del Dios Altísimo, por su palabra, por sus preceptos, por sus mandamientos. Cuando yo hago eso, entonces voy a encontrar un resultado completamente satisfactorio para mí, para mi familia, para mis amigos, para mis compañeros en el trabajo o en la escuela, ¿sí? Para mis vecinos, porque van a ver un cambio en mi vida, y para todo el mundo, ¿sí? Eso es bueno y saludable. Por eso es muy importante, ¿verdad?, que ahora hagamos ese inventario de manera inmediata. Como ya aprendí que Dios me perdona, ¿sí? Ahora yo también tengo que perdonar y pedir perdón. Si alguien viene y me ofendió a mí y me pide perdón, yo no tengo que mostrarme soberbio y decirle que no, ¿sí? O decirle que sí, pero con desdén. Tengo que ser humilde y decirle, bueno, sí está bien, yo te perdono, hay que hacerlo de corazón, de una manera genuina, para alcanzar la libertad, ¿sí? Y que esa persona también sea libre. Tenemos que aprender a soltar el perdón y también tenemos que aprender a pedir perdón cuando nosotros erramos, cuando nosotros pecamos, cuando nuestros instintos nos arrastran a lo más bajo, a lo más vil. Tenemos que humillarnos delante de Dios, pedirle perdón a Dios y pedirle perdón a esa persona. Y si le hemos hecho daño, pues tratar de reparar el daño de una manera inmediata. Sin embargo, también podemos hacer, aparte de que hacemos un inventario, ¿sí?, de manera inmediata en ese momento, al final del día podemos hacer el mismo inventario que hacemos cuando oramos, ¿verdad?, a Dios. Si hacemos un inventario, porque a lo mejor se nos escapó pedirle perdón a alguien o reparar el daño, entonces hacemos una listita, ¿sí?, de lo que hicimos mal y bien. Entonces, sobre todo, ¿verdad?, hay que tomar en cuenta lo que hicimos mal, ¿sí?, para poder llevar a cabo, ¿verdad?, la reparación de ese daño. Porque ya aprendí en esos 9 pasos que nos antecedieron qué es lo que tengo que hacer. Ahora tengo que vivir diariamente esos 9 pasos, ¿sí? Tengo que ponerlo en práctica como nos sugiere el 10º paso. ¿Qué es lo que sucede? Que lo estoy haciendo de una manera inmediata porque estoy viviendo 24 horas solo por hoy, ¿verdad? Es lo que sugiere el programa. ¿Por qué? ¿Por qué dice solo por hoy? Porque el futuro es incierto y el pasado ya quedó atrás. Tenemos que vivir el presente, ¿sí? De esa manera nosotros tenemos que ir guiando nuestra vida. Bendito sea el Señor, ¿sí? Entonces, a veces se nos olvida o no lo hacemos, no lo tomamos en cuenta, ¿verdad?, como debe de ser. Entonces, como que queremos saltar algunas páginas, tal vez, de lo que sugiere la literatura, tal vez porque no nos acomoda, pero tenemos que hacerlo. Tal vez es difícil, complicado, porque no estamos acostumbrados, pero una vez que nos acostumbramos, vivimos de una manera enteramente, ¿sí?, feliz, ¿sí?, porque ya aprendimos a liberarnos de las cargas que han venido atormentándonos, que han venido, ¿verdad?, a hacer ese peso en nuestras vidas que nos va haciendo cada día más jorobaditos, ¿verdad? Porque esa carga está pesada, porque aunque no traigamos nada, es una carga espiritual, ¿sí? Porque muchas veces, ¿verdad?, así sucede. Y no entendemos por qué nos duele aquí, nos duele acá, pero muchas veces no nos damos cuenta, pero es una lucha espiritual. Esto es un programa espiritual y la lucha es completamente espiritual, ¿sí? Por ahí yo hice una conferencia hace algún tiempo que posteriormente, terminando el programa de mi lucha contra las adicciones, terminando los 12 pasos, vamos a compartir algunas conferencias aquí y ya he pensado precisamente compartir esa conferencia, sí, a la cual he titulado La lucha no es con tu hermano, la verdadera batalla es espiritual. ¿Por qué? Les hago así de lo que se trata, así brevemente, porque muchas veces nos peleamos con el hermano, nos peleamos, ¿verdad?, tal vez con papá, con mamá, con el enfermo alcohólico que tenemos dentro de casa, con el vicioso,
porque a veces ni siquiera sabemos, ¿verdad?, que es una enfermedad. La ciencia dice que es una enfermedad, la sociedad dice que es un vicio, Dios dice que es pecado. Entonces, a veces decimos, ¿verdad?, no, eres un vicioso, y tú me robaste, tú me quitaste esto, y cosas así, ¿no? Y pensamos que la lucha es con el familiar o con el amigo X, con el compañero de trabajo que me roba los lapiceros, o que me roba un cuaderno, o que me está perjudicando para que yo no haga bien mi trabajo, etcétera. ¿Sí? Entonces, peleamos con esa persona porque vemos esa persona, vemos su cuerpo, vemos su físico, sin embargo, no vemos lo que hay detrás de esa persona. La lucha no es con el hermano, la lucha no es con sangre y carne, la lucha es espiritual. Hay demonios que lo están persuadiendo. La adicción es un espíritu maligno, desde luego. Hace un momento decía, ¿verdad?, al inicio, que hay espíritus buenos y malos, hay ángeles y hay demonios, ¿sí? Entonces, tenemos que ir discerniendo, tenemos que discernir realmente qué es lo que hay delante de nosotros, pero ¿de qué manera vamos a alcanzar ese discernimiento espiritual? Pues teniendo una comunión con Dios, poniendo nuestra vida y nuestra voluntad en las manos de Dios, vamos a ir creciendo de una manera espiritual, entonces, de una manera espiritual correcta, conforme a la Sagrada Escritura, ¿sí? Entonces aquí es algo muy importante que debemos tomar en cuenta, ¿sí? Por ejemplo, sabemos que un borracho, ¿verdad?, este, tiene una resaca, ¿verdad?, una cruda fatal por haber bebido en exceso, ¿sí?, un día anterior, ¿sí? Aquí nos dice la literatura, ¿sí? Y dice, hoy no puede vivir bien, pero hay otro tipo de resaca que todos sufrimos, ya sea que bebamos o no, es la resaca emocional, cuando alguien, ¿verdad?, tiene esas cargas, esos problemas, pues como que se vive atribulado, ¿sí? Se conoce como el síndrome de la borrachera seca. Cuando alguien está de mal humor también y explota y todo eso, ¿verdad? Y ya no es la cruda física, sino moral, ¿sí? Y cuando alguien quiere justificar su mala conducta, oye, hazte para allá, esto y lo otro, o sea, de una manera altisonante, de una manera no grata, sí, comienza a ofender, pero es que él me provocó, o sea, queremos, ¿verdad?, hacer como Poncio Pilato, lavarnos las manos y justificar nuestras faltas, ¿sí? De la misma manera que lo hizo Adán y Eva en el huerto del Edén. Desde un principio el ser humano quiere justificarse, ¿sí? Cuando Adán y Eva desobedecieron al Eterno, ¿sí?, Dios los encara, ¿verdad? ¿Y qué es lo primero que hace Adán? Perdón. Él dice, bueno, la mujer que tú me diste, pues me dio de comer del fruto. ¿A quién le echó la culpa? A la mujer, y no solamente a la mujer, lo he dicho muchas veces, le echó la culpa a Dios, la mujer que tú me diste. Qué tremendo, ¿no? La mujer que tú me diste me dio. Va con la mujer y la mujer hace lo mismo, se lava las manitas. La serpiente me engañó, ¿sí? Y hasta el día de hoy el ser humano, hombre y mujer, trata de justificarse, ¿sí? ¿Por qué? Por el pecado. Sobre todo cuando se vive apartado de Dios. Si muchas veces que estamos cerca de la presencia de Dios, hemos tratado de justificarnos, algunos lo hemos hecho, aunque luego lo reconocemos, ¿verdad? Dice, no, eso no está bien. Tenemos que reconocer delante de Dios nuestro pecado, nuestra culpa, para poder ser liberados, porque Dios nos puede perdonar, pero tenemos que reconocerlo, o sea, decir quiénes somos, qué somos. ¿Sí? Vamos a alcanzar lo que nosotros deseamos. Vamos a alcanzar la paz de Dios, vamos a alcanzar la felicidad, vamos a alcanzar una vida de calidad. Pero para alcanzarlo tenemos que reconocerlo para poder quitar aquello que es malo, aquello que está gangrenado, ¿verdad? Esa parte que está carcomiéndonos, tenemos que quitarlo. La Biblia dice que tenemos que recibir la palabra implantada. En Santiago, precisamente, dice que debemos de recibir la palabra implantada con mansedumbre. Con mansedumbre. Yo le puedo hablar a alguien de la palabra, ah, no, eso no. O sea, hay gente que hasta se ofende, se molesta, ¿sí? Incluso dentro del grupo, ¿verdad?, le podemos decir, bueno, no estás haciendo tu programa espiritual de la manera correcta, yo te sugiero eso. No, yo ya sé el programa. Muchas veces la gente se enoja. Pero la Biblia dice que la palabra de Dios se tiene que recibir de una manera implantada y con más. ¿Qué es implantado? Es como un injerto. Entonces me tengo que quitar la piel, ¿sí?, carcomida, podrida y todo lo malo, ¿verdad?, para injertar la piel buena, ¿sí?, para que quede la piel sana. Entonces es lo que dice aquí. Nosotros tenemos que recibir la palabra injertada. La palabra implantada es injertada. Y lo tenemos que hacer con mansedumbre,
¿sí? Sin estar refunfuñando, sin estar rezongando. Tenemos que aprender a aceptar lo que hicimos mal y tenemos que aprender de la palabra de Dios, tenemos que aprender del programa espiritual, tenemos que aprender a vivir como Dios lo sugiere, tenemos que aprender de este libro tan preciado, ¿verdad? Para Alcohólicos Anónimos, ¿sí? Que ha dado grandes resultados, incluso para la gente que vive en sobriedad, si se lleva a cabo, vuelvo a repetir, de la manera adecuada, de la manera que realmente se sugiere, ¿sí? Entonces, tenemos que cuidar mucho todo lo que hacemos, ¿sí? Para no transgredir, para ya no estar ofendiendo, tenemos que aprender a vivir de una manera correcta, ¿sí? Y tenemos que aprender a hacer ese inventario instantáneo, ¿sí? Y vamos a entender, ¿verdad?, que cuando lo hacemos, al obtener el resultado de que en ese momento yo cometo algo y pido perdón y reparo el daño, me voy a sentir bien, voy a sentir la ligereza de haber sido libre, ¿sí? ¿Por qué? Porque estoy aprendiendo a hacer las cosas correctas. Y al rato, una noche, ¿verdad?, antes de dormir, vuelvo a hacer lo mismo, ¿sí? Para reafirmar todo lo malo. Hay quienes, por ejemplo, en AA lo hacen 1 o 2 veces al año, ¿sí? O sea, aparte de que hacen su inventario, ¿verdad?, diario, aparte de que viven la experiencia del 4º y 5º paso, aparte que lo hacen de manera, al término del día, de manera ya en la noche, ¿verdad?, nocturna, ya cuando termina el día, porque vivimos el día, vivimos las 24 horas, mañana no lo sabemos, ¿sí? De esa manera que uno va viviendo, ¿verdad?, que la literatura lo sugiere, bueno, pues lo va haciendo de una manera correcta y va alcanzando el éxito deseado, porque este programa está encaminado al éxito, porque está sugerido precisamente por aquel ser que no se equivoca, que todo lo hace perfecto, por nuestro Padre eterno, por Papá Dios, por el poder superior, ¿sí?, por el Dios altísimo, por el creador de los cielos y de la tierra, por el creador del hombre y de todo ser viviente, por el creador de lo visible y lo invisible, por ese maravilloso ser que ve nuestro pecado, que ve nuestra manera incorrecta de vivir y que, movido a misericordia, compasión, nos sugiere a través de la Escritura, ¿sí? Porque es lo que vino a darnos a través de la Biblia, nos vino a legar un libro precioso, ¿sí?, al cual yo llamo el manual de vida, donde nos dice de qué manera nosotros podemos vivir correctamente para no estar viviendo como animalitos, para no mordernos unos a otros, sino realmente tener la paz de Dios, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Yo espero realmente que todo esto te sea a ti de bendición, que me estás viendo, ¿sí?, que lo estás observando en casa, y te pido de favor, en el amor en Cristo, que si realmente te es de bendición este mensaje, lo compartas, para que otras personas sean alcanzadas con la bendición de Dios, no del pastor Víctor Espinosa, porque a final de cuentas yo solamente soy un siervo inútil, pero siervo de Dios. Y aquí estoy para compartir de gracia lo que recibo de gracia en el amor en Cristo. Amo la obra de Dios y estoy aquí con grande gozo, con grande gusto, para poder bendecirte a través de la palabra de Dios, porque no es palabra mía, es palabra del Dios viviente. Dios te bendiga rica y abundantemente. Espero verte aquí nuevamente en el Mensajero de Dios la próxima semana. Shalom.